Hello and welcome everybody. Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a los participantes, todos los que están llegando en este mismo momento. Vamos a dejar pasar algunos minutos más antes de comenzar el webinario. Tenemos cerca de 100 personas. Vamos a esperar 2 minutos más porque había más inscriptos. All right. I suggest that Muy bien. Sugiero que comencemos entonces con nuestro webinario. Estoy segura de que más gente va a ir llegando, pero deberíamos comenzar porque tenemos un programa muy nutrido. Bienvenidos y bienvenidos a este webinario sobre el análisis multicriterio, el marco de análisis para evaluar las opciones de política sobre DSI. Brevemente, quisiera ver con ustedes la agenda, pero antes que nada, quiero señalar cuál es el objetivo del webinario y cuál es el tema principal. Está la matriz de desempeño de la DSI. Han recibido un enlace con un documento que contiene la matriz y algunos antecedentes. La documentación está en inglés, francés y español, así que muy probablemente ya la hayan visto. No nos vamos a centrar tanto en la manera de completar el documento o cuáles van a ser los resultados, sino en el instrumento propiamente dicho, la metodología, cómo se la puede utilizar, cuáles son las posibles dificultades, cuáles son las partes más sencillas, cuáles son las posibles limitaciones. Vamos a ir hablando sobre esto, pero quiero enmarcar cuál va a ser el eje de nuestras deliberaciones de hoy. Entonces, en cuanto haya presentado la agenda, vamos a escuchar comentarios iniciales de Simon Malete de Sudáfrica y Gaute Voigt Hansen del Ministerio de Clima y Medio Ambiente de Noruega. Posteriormente habrá una breve presentación o un recordatorio en cuanto al proceso de la matriz de desempeño que estará a cargo de Hartmut Meyer, y luego la mayor parte del webinario estará dedicada al debate de panel con nuestros distinguidos expertos que serán presentados posteriormente. No los voy a presentar yo ahora. Están Amber Harman-Scholz, Georgina Catacora Vargas, Henri Denovion y Sunil Archak. Tenemos distintos continentes representados en este panel. El facilitador será Tim Hodges, a quien voy a presentar también posteriormente y a quien la mayoría de ustedes ya conoce. Eso nos va a ocupar todo el tiempo de que disponemos y luego vamos a escuchar algunos comentarios finales como una especie de recopilación y sobre el final habrá una breve evaluación del webinario y los alentamos a que participen en ella. Con esto, entonces, le paso el micrófono, espero que esté en el orden correcto. Tiene la palabra Simon Malete del Departamento de Bosques, Pesca y Medio Ambiente de Sudáfrica y posteriormente al señor Gaute Voigt Hansen del Ministerio de Clima y Medio Ambiente de Noruega. Dejo de compartir mi pantalla y le doy la palabra a Simon. Adelante, por favor.
Cámara y micrófono para usted. Muchas gracias. ¿Quiere que encienda la cámara también? Sí, por favor. Muy bien, déjenme ver si logro hacerlo. Aquí estoy. Muchas gracias. Para comenzar, quiero decir que voy a ser muy breve, dado la agenda que tenemos para este debate, que se centrará en el panel. Queremos asegurarnos de que la mayor parte del tiempo esté dedicado realmente al panel. Distinguidos participantes de todas las regiones de las Naciones Unidas, panelistas, distintos interesados, señoras, señores. Es para mí un gran honor darles la bienvenida en nombre del Gobierno de Sudáfrica a este importante webinario sobre el uso y la repercusión del análisis multicriterio que utiliza la matriz de desempeño para evaluar distintas opciones de políticas teniendo en cuenta una serie de criterios y subcriterios en el contexto de las negociaciones en curso sobre DSI en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Reconocemos que esas negociaciones ya están avanzadas, pero el análisis multicriterio conexo aún no ha sido bien comprendido. Por eso organizamos este webinario y elegimos la metodología de la matriz de desempeño y sus consecuencias para analizar. Espero que los resultados de este webinario contribuyan a la preparación para las negociaciones sobre DSI. Con ello, les deseo a todos un debate muy fructífero y muchas gracias por su atención. Le paso la palabra a mi homólogo de Noruega, el señor Gaute. Adelante, por favor. Muchas gracias, Simon. Gracias, Simon. Bienvenidos a este seminario organizado por Noruega y Sudáfrica y por la Iniciativa de Desarrollo de la Capacidad. Como dijo Simon, mis comentarios también serán breves. El diálogo mundial sobre DSI bajo la Alianza Noruega-Sudáfrica fue establecida como intercambios oficiosos, pero también para aumentar los conocimientos sobre la DSI. Esto refleja que la DSI sigue siendo considerada una cuestión compleja, por lo que es muy importante que nos rijamos por la ciencia en todas las decisiones y en las opciones de políticas. Estoy yendo a Nairobi para la reunión del grupo de trabajo y la DSI es uno de los temas fundamentales que se van a debatir. Entonces, este webinario es muy oportuno porque vamos a conocer un poco mejor el marco de evaluación multicriterio para abordar la DSI en el contexto del marco de biodiversidad mundial post-2020. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaute. Dicho esto, estamos listos para comenzar. Muy bien, vamos a comenzar entonces con el contenido. Vamos a entrar en el webinario propiamente dicho. Gracias a Simon y a Gaute por sus palabras iniciales. Como ya dije, habrá primero un breve recordatorio del origen de esta matriz y cuál es el camino. Veo que se han sumado otros participantes y entonces me permito hacer unas breves observaciones. Verán que la función chat no ha sido activada porque tenemos mucho para debatir en el panel y no vamos a poder recoger preguntas de la audiencia. Lo que quiero es centrarme en el debate propiamente dicho. En caso de que haya alguna dificultad técnica, algo que puede o no suceder, y Yannick ya lo está publicando en el chat, habrá una dirección de correo electrónico a la que se pueden comunicar. Un segundo.
Dicho esto, invito a Hartmut Meyer. As you've turned your camera on, to turn your mic on, and I will Le share my pido que encienda la cámara y el micrófono. Dejaré de compartir mi cámara para que entonces Hartmut nos presente los antecedentes. Aquí estamos. Hartmut, por favor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Gracias, Catherine, por darme la palabra. Buenas tardes o buenas noches o buenos días a todos los participantes, donde quiera que se encuentren. Hay ya 150 personas que están siguiendo este webinario sobre la evaluación multicriterio y la matriz de desempeño. Les voy a presentar muy brevemente el tema de dónde venimos y luego Tim inaugurará el panel. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como verán, aquí está la matriz de desempeño que fue presentada en la más reciente reunión del Grupo de Trabajo de Composición Abierta que se celebró en Ginebra. Como verán, es un instrumento que permite evaluar las 7 opciones de políticas sobre la participación en beneficios en cuanto al uso de la DSI, que están presentes por el momento y que están descritas en los diferentes documentos. Tenemos la opción 0 y llegamos a la opción 6 y hay también subopciones y explicaciones detalladas que encontrarán en los documentos que aquí se mencionan. Hay también 19 criterios que han sido agrupados en 4 áreas y esos son los criterios que permiten evaluar las distintas opciones para calificarlas como ya dije. Hay más información sobre esta metodología que fue presentada en nuestras deliberaciones y que incluye criterios, limitaciones, calificación. Todo eso lo encontrarán en el documento 2023 que aquí aparece mencionado. Interrumpe Catherine para señalar que aparentemente hay problemas con la interpretación al francés. Quisiera saber si los intérpretes franceses pueden decir algo para saber si los escuchamos. Se interrumpe Hartmut entonces. Por favor, ¿alguno de los intérpretes al francés puede decir algo para que veamos si los podemos escuchar? Hartmut, ¿los puede escuchar? Aparentemente se escucha a uno. A Ephraim, le pedimos a Ephraim que continúe y mientras Emmanuel resuelve los problemas que pueda tener. Muy bien, Hartmut puede continuar. Espero que esto se haya resuelto, dice Hartmut. Muchas gracias a Yannick y a Catherine. Mis últimos comentarios es que la Secretaría ha encargado un examen del marco a un grupo de consultores y estamos esperando los resultados de ese estudio, del estudio de esta metodología. Podemos pasar ahora a la siguiente diapositiva. Se preguntarán ustedes ¿de dónde surgió esta sugerencia de esta metodología para la evaluación?
Esto ya lleva bastante tiempo. La primera vez que se comenzó a trabajar con esto de las opciones de normativa para la participación en los beneficios, esto se hizo por primera vez en el primer diálogo mundial sobre DSI que se celebró a fines de 2019 en Pretoria. Posteriormente, durante 2021, hubo 2 webinarios y la Secretaría presentó una serie de opciones de políticas. En febrero había 6. Se las dio a conocer que derivaron, mejor dicho, de informes y publicaciones. Y luego surgió una 7ª. Y luego en otro webinario, la Secretaría presentó un concepto, el concepto de análisis multicriterio, y de allí surgió la matriz en la que las opciones se evaluarían según una serie de criterios que los científicos y otros interesados consideraban muy importantes como elementos para evaluar las distintas opciones. El paso siguiente fue el informe del Grupo Asesor Informal de los Copresidentes, que se reunió y presentó su informe en noviembre de 2021. Este grupo, que asesoró a los copresidentes, siguió trabajando sobre la metodología. En ese informe hay una muy buena descripción de la metodología y también se señalan algunas de las limitaciones de la metodología. No se incluyeron las opciones híbridas, las mezclas entre distintas opciones que algunos habían sugerido. Y también se señaló que si no se cuenta con datos y pruebas suficientes para ciertas opciones de política, algo que podría ocurrir porque son opciones que se están negociando y que se están desarrollando, y entonces es posible que no se pueda llevar a cabo una evaluación exhaustiva. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son las medidas más recientes que apuntan a la elaboración de este régimen internacional para la participación en los beneficios? Me voy a referir a la labor y los resultados del grupo que se reunió en marzo en Ginebra. Una vez más, quedó claro entonces que hay desacuerdos entre las partes con respecto a cuestiones muy importantes. Pero pese a todas las diferencias, tenemos que decir que el grupo de trabajo de composición abierta acordó un documento final en el que se describen los problemas con mayor precisión y se reconoce que una solución para que sea justa y equitativa debería tener en cuenta, entre otras cosas, una serie de 9 elementos. Por ejemplo, que la solución tiene que ser eficiente, viable y práctica. Eso también forma parte de la matriz, de modo que las negociaciones ya han tenido en cuenta algunos de los elementos de la matriz. Y entonces estos criterios deberían ser reconocidos en cualquier debate ulterior. Pasamos ahora a la última diapositiva. Se habló mucho sobre este nuevo enfoque en las negociaciones. Les muestro aquí la bala de plata, digamos. Algunos piensan que podría ser la bala de plata. Una imagen de un vehículo que nunca funcionó muy bien. No tenemos una bala de plata en este caso. Quiero hacer un breve comentario personal.
No me parece que la matriz de desempeño vaya a reemplazar las negociaciones y resolver todos los problemas. No es esa su característica. Todo resultado que dimane de la matriz va a tener que ser negociado. Y tampoco es una obligación que vaya, y eso se menciona en la resolución de Ginebra. Se necesitan datos y pruebas, o sea que no va a generar opciones de manera automática. Antes bien, la matriz tiene la intención de ser un enfoque innovador para evaluar las opciones que existen para las negociaciones internacionales. Apunta a estimular las deliberaciones entre las partes y los interesados y también necesita la participación de los interesados y las partes para respaldar la continuación del debate y de la reflexión sobre las opciones normativas en lo que está relacionado con las negociaciones sobre la DSI. Termina aquí mi breve presentación y le paso nuevamente el micrófono a Catherine. Muchas gracias. Gracias por su presentación. Entonces, estamos listos a pasar al panel. Voy a presentar a nuestro facilitador, Timothy Hodges. Le pido que encienda la cámara. Ya lo hizo. Me está aquí acompañando. Muchos lo conocerán, pero para quienes no lo conozcan, lo voy a presentar. Es profesor de práctica y gobernanza mundial en McGill, la Universidad para el Estudio del Desarrollo Internacional. Forma parte de una consultora internacional que brinda asesoramiento estratégico y muchos de ustedes que lo conocen de su papel anterior como diplomático de carrera, tiene 35 años de experiencia en el plano bilateral, regional e internacional. Y quizás muchos lo conozcan también por las negociaciones para el protocolo de Nagoya. Ha sido copresidente de las negociaciones que llevaron a la aprobación del protocolo de Nagoya. Con esto, entonces, quiero decir que estoy sumamente interesada en escucharlo a usted y luego escuchar la presentación de los panelistas para que comencemos con este debate tan interesante. Hello, everyone. It's a pleasure to be here. Muchas gracias, Catherine. Es un auténtico placer estar aquí. Bien, como se ha mencionado antes, la piedra angular de este webinario es el panel. Así que rápidamente, sin más dilación, voy a presentar a los panelistas y nos centraremos en lo que ellos nos tengan que comentar. Y luego vamos a ver si nos explican qué les ha parecido rellenar esta matriz de desempeño la semana pasada. Bien, en principio me gustaría decirles que la naturaleza de este webinario es la que es. Hemos estado preparando esta conversación con los panelistas desde hace tiempo. En principio, el propósito de esta charla es triple. En primer lugar, lo que queremos con este webinario es ayudar a desmitificar un poquito la matriz, a quitarle complejidad. En segundo lugar, a alentar a la gente a que lleve a cabo este ejercicio por su cuenta. Y en tercer lugar, nuestra intención es mejorar la comprensión en torno al potencial de la matriz y también sobre cuáles son sus limitaciones. Como ya se ha dicho, el webinar de hoy, en principio, se va a centrar en la metodología, en comprenderla y en saber qué puede arrojar como resultado y qué no. Como ha dicho muy bien Catherine,
Vamos a escuchar a 4 personas en este panel y después haremos preguntas, haremos pequeñas encuestas para el público y luego compartiremos los resultados. Me parece que las preguntas son bastante interesantes. Espero que a ustedes también les parezcan así de atractivas. Bienvenidos, bienvenidas a todos. Gracias a todo el mundo que ha participado en este webinario. Estamos ahora mismo en este gran debate de la DSI. Sé que muchas de ustedes tienen mucha experiencia, así que con las preguntas y estas encuestas esperamos escuchar también su opinión. Bien, ¿y cómo nos hemos preparado para este panel? Pues hicimos una reunión virtual con los y las panelistas. Les pedimos a los panelistas que de forma independiente llevaran a cabo el ejercicio de rellenar ellos mismos la matriz de desempeño sobre DSI. A continuación, les pedimos que con total confidencialidad nos dijeran cuáles habían sido los resultados tras rellenar la matriz de desempeño, ver si se habían topado con algún escollo, etc. Después, los panelistas nos hicieron llegar sus notas, sus comentarios después de este ejercicio. Por eso creo que va a ser una conversación interesante. He estado echando un vistazo a los resultados de cada panelista y la verdad es que es fascinante, porque hay solapamientos, hay divergencias. Muy interesante. Más adelante ya lo describiremos. Por tanto, ya digo, nos vamos a centrar en la metodología. Y por supuesto también el resultado del ejercicio de rellenar la matriz. Pero la idea aquí no es criticar la metodología porque sí, sino que lo que queremos es comprender mejor esta matriz como una herramienta de aprendizaje. Queremos comprender mejor esta matriz para que pueda servir en el futuro. A lo mejor puede ir más allá de ser una herramienta de aprendizaje, pero bueno, hay que ver cuáles son los límites. Por ejemplo, yo he intentado rellenar la matriz y he aprendido bastante. Esta herramienta, en mi opinión, nos explica cosas acerca de las hipótesis que traemos con nosotros, de las perspectivas que podemos tener para el futuro, y nos hace pensar en por qué rellenamos la matriz de la manera que la hemos rellenado. Y esto me parece que es muy interesante de cara a las negociaciones. En mi experiencia, ese tipo de reflexión ayuda luego en fases posteriores de la negociación y también puede hacernos llegar a una conclusión en cuanto a las políticas que se pueden implantar de cara al futuro. Bien, en mis conversaciones informales con funcionarios, con representantes de distintos organismos y con grupos de interés de todo el mundo, pues desde luego abunda una inmensa diversidad de opiniones acerca de la matriz y sobre el ejercicio que supone rellenarla. Algunos dirán que la matriz nos ofrece una tabla de salvación y que es una gran solución y que lo que diga la matriz va a misa y se utilizará esto. Pero hay otras partes del CDB, de la Secretaría del Convenio, que han mostrado sus dudas. Yo sinceramente creo que no debe ser esa tabla de salvación, sino que es una herramienta, puede servir para que la gente llegue a una conclusión. Y creo de verdad que hay otras personas, si soy sincero, que tienen miedo de llevar a cabo este ejercicio de rellenar la matriz por una amplia variedad de razones. A lo mejor porque desconfían de la metodología o porque les da miedo el propio resultado. Y luego tenemos a otras partes que se muestran ambivalentes hacia la matriz. Y por último, hay otras personas que ni siquiera han intentado rellenar la matriz y que, pues, básicamente prefieren ignorarla. Bien, ¿cómo va a ser el panel de hoy? Pues vamos a hacer 4 preguntas a los panelistas. Tendrán que dar cumplida respuesta. Y luego, pues ya digo que vamos a poner en la pantalla distintas encuestas muy breves para todo el público,
para implicar a todo el mundo y para tener la opinión de cuanta más gente mejor. Pues creo que vamos bien de tiempo. Empezamos con la presentación de los panelistas. Creo que van a tener encendida su pantalla. Por favor, los y las panelistas enciendan la pantalla, enciendan la cámara. Creo que estamos todos. Hola, Georgina, muy bien. Estupendo. Muchas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a este panel. Empezamos, por ejemplo, por orden alfabético, con Amber. La doctora Amber Hartmann Schultz es microbióloga y directora del equipo de política científica en el Instituto Leibniz en Braunschweig, en Alemania. Dirige varios proyectos de investigación, creo que mucha gente ya la conoce aquí, también sobre acceso y distribución de beneficios. Fue pionera para el protocolo de Nagoya en la Unión Europea y fue cofundadora de la red científica DDSI. Ha ocupado distintos puestos en el ámbito de la política científica en el Gobierno Federal de Estados Unidos y en el Gobierno Estatal de California. La segunda panelista es Georgina Catacora Vargas, es profesora e investigadora en la Universidad Católica de Bolivia. También es asesora política y consultora especializada en biodiversidad, bioseguridad, agroecología y sistemas alimentarios sostenibles. Ha trabajado para la Autoridad Competente Nacional Boliviana en el ámbito del medio ambiente durante 11 años y ha ayudado a elaborar la política nacional en torno a estos temas. Estoy seguro de que mucha gente la conocerá. Después, el tercer panelista, otro placer estar con él, es Henri Novion, que es exdirector de Patrimonio Genético del Ministerio Brasileño de Medio Ambiente. Lleva 19 años siguiendo los procesos internacionales en torno a acceso y distribución de beneficios desde 2003 a nivel del CDB, de la FAO, del TIRFA, etc. Ahora mismo se está tomando un periodo sabático del Ministerio de Medio Ambiente y mientras está actuando como asesor internacional para las cadenas de valor que cumplen el acceso y distribución de beneficios como parámetro. Y por último tenemos a Sunil Archek. Sunil tiene un directorado, tiene un doctorado sobre ingeniería y fitomejoramiento. Dirige el recurso, en el Instituto de Agricultura Indio en Nueva Delhi. Tiene una cátedra y participó en las negociaciones de 2015 sobre el TIRFA, experto en genómica y trabajado en distintos organismos en la India en torno a estos temas. Me imagino que mucha gente lo conocerá. Un placer estar con todos y todas ustedes y estamos ya dispuestos para escucharles. Bien, pues sin más dilación, vamos con la primera pregunta. Va a haber 4, como he dicho. Como he dicho antes, pues entre medias va a haber 3 pequeñas preguntas, encuesta muy breve para el público. Esperemos que les resulten interesantes y que no les distraigan mucho del panel en sí. Bien, pues todos tenemos la cámara encendida, estupendo, estamos despiertos, bien descansados. Bueno, tenemos a gente de todo el mundo, gente que para ellos es bastante temprano. Espero que estén todos y todas estupendamente. Muy bien. Pues la primera pregunta es la siguiente, es para entrar en calor. ¿Podrían ustedes compartir con nosotros su experiencia general a la hora de rellenar la matriz? Por ejemplo, ¿qué les resultó fácil? ¿Qué fue difícil? ¿En qué les resultó de ayuda la matriz? ¿En qué no? ¿Y qué destacarían, en su opinión, como lo más notable a la hora de llevar a cabo todo este ejercicio? Tienen 3 minutos cada uno para responder. No es mucho tiempo, ya lo sé, lo siento. Pido perdón desde el principio, pero tenemos muchas preguntas que hacer. Empezamos con Sunil, después Amber, Henri y Georgina. Sunil, adelante. Gracias, Namaste desde la India.
Bien, como he dicho antes, la matriz parece compleja cuando te acercas a ella por primera vez. Teniendo en cuenta la diversidad de los biorrecursos y las distintas actividades que forman parte de este sector, pues teniendo en cuenta todo eso, la matriz de desempeño es bastante fácil de rellenar. Solamente hay que dedicarle tiempo. Hay que tener la mente abierta, pensar en todo el sector y con esa predisposición es mucho más fácil. Y de hecho es fácil de comprender cuando uno se acerca a la matriz con esa visión. Para mí, las columnas, que son las 4 opciones que se dan, pues entran en 2 categorías. Tenemos opciones activas y opciones pasivas. Por ejemplo, si quieres hablar de los beneficiarios de la DSI, pues eso son opciones pasivas. Esa gente no tiene que hacer nada. El sistema, en su conjunto, simplemente pues tiene que canalizar todo hacia ellos, pero no hay nada que hacer. Pero luego sí que hay opciones activas, donde hay que tomar decisiones para ver si se quieren crear organismos de DSI, distintos tipos de contrato, si hay que crear algún tipo de acuerdo con proveedores externos, etcétera. Así que ahí sí que hay que tomar decisiones. Ya hay distintas opciones encima de la mesa. Y esta separación a mí sí me ayuda a entender cómo funciona la matriz. Y luego hay muchísimos criterios, 19 creo, como han dicho ustedes antes. Son muchos. Y para mí, quizás para otras personas, a ver qué opinan los demás panelistas, hay 3 criterios que son los más importantes. El primero, de lo que habla todo el mundo, es el criterio número 3, el acceso a las bases de datos públicas. ¿Ese acceso será abierto o no? Puede haber muchas opciones, pero a todo el mundo le interesa saber, ¿va a haber acceso libre a esas bases de datos o va a haber sistemas híbridos, etcétera? Pero quiero saber si está encima de la mesa la posibilidad de que esas bases de datos estén abiertas a los investigadores. Eso es importante para mí. Luego, el segundo criterio importante para mí también es el número 8, que sean claros desde el punto de vista jurídico y que haya seguridad jurídica para la implementación. A mí eso me parece esencial para que las personas que quieran acceder a la DSI sepan a qué atenerse. Y por último, hay que saber si la opción tiene su prolongación en el futuro. Porque a lo mejor tomas una decisión y a lo mejor pasan los meses, pasan los años y esa opción que tomaste es obsoleta. Me gustaría saber si se puede cambiar todo en el futuro. Eso es lo que me ha parecido en un principio. Esos son mis primeros comentarios. Gracias, Sunil. Siguiente panelista. Amber. Me toca a mí, ¿verdad? Dice Amber. Empiezo, por lo tanto. Bueno, cuando me invitó Hartmut a este panel, lo primero que pensé, madre mía, qué difícil. ¿Por qué? Pues porque es un poco abrumador, ¿verdad? Porque yo llevo 3 años participando en torno a estos temas y he estado con ganado los últimos 2 o 3 años y sé que es algo bastante abrumador y sé que ustedes trabajan en muchos campos distintos y que este es solo uno de ellos, pero bueno, es un tema complejo. Y si luego tienes la escala de 1 a 10 a la hora de responder y clasificar en cada una de las opciones, ¿cómo puedes llevar a cabo ese ejercicio mental de clasificarlo todo? Es lo que decimos que al final te explota el cerebro, que diríamos en alemán. Pues bien, esa es el primer escollo, porque la gente al principio piensa que hay una gran barrera y no acomete el ejercicio de rellenar la matriz. Pero una vez que lo haces, la cosa mejora. Si lo haces por tu cuenta, es muy importante porque al final tienes que reflexionar mucho. No tienes opinión de ningún otro compañero y tienes que responder por tu cuenta. Y al final del año pasado, yo desde luego me hice la misma pregunta que Sunil, de si las bases de datos iban a estar abiertas a los investigadores. Y les puedo comentar una anécdota al respecto. En la opción, creo que era 3.1, y luego tenemos la 2.2, donde se habla de que sea un acceso libre global o de que haya un pago
por acceder. Y yo ahí no lo tenía claro. ¿Cómo puedes calificar eso? Porque cada sistema es un mundo, ¿no? Eso abre la puerta a distintas interpretaciones. Incluso hay compañeros que tienen la misma experiencia con la DSI, con las políticas en torno a este tema, y no se ponen de acuerdo. Algunos piensan que hay que pagar por el acceso a la base de datos y otros no. Así que es muy amplio el espectro y creo que las divergencias van a ser enormes. Por mi experiencia, incluso compañeros que tienen detrás una formación y un contexto muy similar, al final dan una calificación muy distinta. ¿Qué quiero decir? Pues para terminar, es que nunca vas a saber qué significan del todo estas opciones hasta que se desarrollen un poquito más. Es decir, este es un primer paso y el resultado nunca va a ser perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Amber. Pasamos a Henri. Hola, Tim. Hola a todo el mundo. Gracias a los organizadores por invitarme a estar aquí hoy. Bien, mi impresión es que fue bastante problemático rellenar la matriz sin sesgos procedentes de nuestras preferencias, de nuestro contexto, etcétera. Y muy difícil evaluar las opciones que podían abarcar a situaciones contradictorias sin verte influenciado por tu propio contexto social. Por ejemplo, alguien podría decir: queremos que haya mucha apertura de las bases de datos para facilitar la investigación y la innovación, pero si eso se aprueba a nivel internacional, al final habrá un acceso restringido a los recursos genéticos a nivel nacional, porque cada país querrá acaparar los beneficios derivados de esto. Por lo tanto, habría que calificar menos esa opción 5 para dar acceso libre. Lo mismo para la 3.1. ¿Tiene que haber un acceso libre con acceso a distribución de beneficios? Pues puede ser, pero depende del contexto económico, porque la investigación y la innovación en países en desarrollo tiene que tener un empuje distinto, una financiación distinta. Por tanto, la conclusión es que en los países en desarrollo, si se establece un pago para acceder a la DSI, ahí puede haber un gran escollo difícil de superar, difícil de sortear. Por lo tanto, la única conclusión es que haya un acceso libre para todo el mundo, lo que beneficia a los países desarrollados. Y bueno, y luego hay cierta incertidumbre en algunas de las preguntas. ¿Por qué? Pues porque están desarrolladas así. Porque es difícil tener criterio para todas las preguntas. ¿A qué me refiero? Pues que es difícil elegir una sola opción. Creo que tiene que haber, hay que agarrar una parte de las opciones de aquí, de esta otra opción acá, y eso es lo que nos ayudará a cumplir con las expectativas. El ejercicio de la matriz de desempeño exige sensibilidad, orden mental para equilibrar las distintas opciones. Por ejemplo, el acceso directo a los datos o el acceso a distribución de beneficios, pues depende de cada comunidad local. La idea es que se tenga en cuenta a todas las comunidades a la hora de evaluar las opciones de política más efectivas. Gracias. Muchas gracias, Henri. Georgina, adelante. Gracias, Tim. Gracias por la invitación para participar en este panel. Bueno, mi experiencia con la matriz pues ha sido a la vez interesante y complicado. Interesante, ¿por qué? Pues porque es bastante alentador reflexionar en torno a los distintos criterios de aplicación, intentando adoptar distintos puntos de vista, por ejemplo, con distintas opciones sobre política en materia de DSI. ¿Y cuáles son las dificultades con las que me he topado? Pues hay muchas hipótesis de base que tiene uno en la cabeza y que influyen en la selección de criterios y su formulación. Y ahí me gustaría explayarme un poquito explicando 4 puntos. En primer lugar, uno de los elementos más complicados para mí a la hora de responder era la formulación de las frases en negativo. Por ejemplo, la matriz incluida no obstaculiza la investigación y la innovación. Es decir, hay una hipótesis de base ahí, un presupuesto que dice que la DSI va a ser un escollo para la investigación y no tiene por qué ser así. En segundo lugar, los criterios eran tan extensos, tan íntegros,
porque me resultaba difícil analizarlo. Por ejemplo, la buena gobernanza, que es un criterio, es amplísimo e incluye distintos subcriterios. En mi opinión, la buena gobernanza va más allá de comprender los distintos aspectos de la regulación y aplicarlos con eficiencia. Va mucho más allá. En la matriz se utiliza esa matriz un poco reducida. Para mí, la buena gobernanza incluye participación, transparencia, rendición de cuentas. Y esos aspectos no se tienen en cuenta en los subcriterios que aparecen en la matriz. Y otro ejemplo que podría dar es, por ejemplo, que sean coherentes y adaptables, que es uno de los criterios, que tiene que ver con la regulación internacional en torno al desarrollo científico, que es una regulación importante, pero la coherencia también guarda relación con, por ejemplo, la consistencia con las políticas nacionales y los contextos locales. Una complicación para mí es la equidad y la justicia, que no se abordan como subcriterios. Y tienen mucho que ver con la distribución de beneficios. Y el cuarto punto es que todos los criterios y subcriterios parecen estar al mismo nivel. Y en mi opinión, no todos tienen la misma importancia. Por tanto, no pueden estar en pie de igualdad. Hay algunos, por ejemplo, el objetivo tercero del CDB, pues si lo tienes en la cabeza, y los objetivos del protocolo de Nagoya, algunos criterios son más importantes que otros. Pues esa ha sido mi experiencia y esos son mis comentarios preliminares. Gracias. Muchísimas gracias, Georgina. Gracias a todos los participantes. Han hablado ustedes de las dificultades que se han encontrado. He estado escuchando muy atentamente y coincido con ustedes. Esa ha sido mi experiencia también. Y la parte más difícil de este panel, siendo yo moderador, es intentar no dar mi opinión. Me estoy mordiendo la lengua. Estoy seguro de que la gente que está siguiendo este webinario pues está dándole vueltas a la cabeza. Y tengo que admitir una cosa. No debería decirlo, pero lo voy a decir. Yo al principio estaba un poco escéptico en torno a llevar a cabo el ejercicio de rellenar la matriz de desempeño. La primera vez que lo oí, pues muy escéptico, porque no lo había visto. Y me parece que es un ejercicio valiente, innovador en el contexto del CDB, de las negociaciones internacionales, y me sorprendió. Ya digo, pero a pesar de estar escéptico al principio, ahora que estoy escuchando las respuestas que ustedes me dan, siento menos escepticismo. Y de hecho creo que va a ser bastante útil porque va a servir para que la gente entienda por qué tienen las opiniones que tienen a la hora de plantearse las opciones sobre políticas. Gracias por su sinceridad, de verdad. Y creo que esto le va a dar más calidad al panel. Bien, pues pasamos a la primera pregunta para el público y luego vamos a la segunda ronda. Catherine, si nos lo puedes presentar. Muy bien, pues tienen ustedes ahí la pregunta para el público. La voy a leer porque solamente la tenemos en inglés y la van a tener que traducir los intérpretes. ¿Han intentado ustedes rellenar la matriz? Esa es la pregunta. Hay 6 posibilidades, pero solo pueden elegir una. La primera es sí, la he hecho por mi cuenta. Sí, la he rellenado con compañeros o compañeras. En tercer lugar, sí, lo hice con distintos grupos de interés. Es decir, con un grupo nutrido de personas con distintos intereses. Luego tendríamos la cuarta opción. No, ni siquiera sabía que existía la matriz. Luego la quinta respuesta es no, no he tenido tiempo. Y la sexta, pues no, porque la verdad es que no la veo útil. Esas son las 6 opciones que tienen ustedes. Les damos unos segundos para que vayan rellenándola. Creo que la mitad de los participantes más o menos han respondido ya. Si no lo han hecho, por favor, procedan. Vamos a dar 10 segundos más. Bueno, esperemos que haya más del 50%, dice Tim. Es una pregunta fácil. Las otras a lo mejor son un poco más complicadas. Bien, sí, pues vamos a darles un poquito más de tiempo a las personas que están asistiendo.
Ya vamos por el 70%. Bueno, entiendo que la gente tarda también porque hay que reflexionar, ¿no? Pues ahí tenemos los resultados. Tim, si te parece bien, si quieres comentar un poquito estos resultados. ¿Los ves, Tim, en la pantalla? Sí que los veo. Estoy leyendo y reflexionando, la verdad. Desde luego, en este webinario va a haber mucho material que nos va a dar que pensar. Bien, tengo que decir que no me sorprende el resultado. La respuesta que ha ganado es no, no he tenido tiempo todavía. Gracias a todo el mundo por responder. Y una buena cosa aquí es que es una respuesta anónima y por eso es una respuesta sincera. Bueno, la verdad es que yo pensaba que no iba a haber tanta gente que intentara rellenar la matriz por su cuenta, ¿no? Creo que Amber ha dicho que hay una especie de barrera inicial para acceder a la matriz y para verla como algo abordable. Y creo que eso se deja ver claramente en los resultados de la gente. A mí lo que me interesa, más allá de si hay problemas para abordarla en un primer momento, a mí lo que me interesa es saber por qué hay tan poca gente que ha rellenado la matriz. Pero bueno, ya veremos qué ocurre con las otras preguntas. O si no, pues nunca lo descubriremos, no lo sé. Pero bueno, son datos bastante esclarecedores. Gracias por su respuesta. Sí, si me lo permites, creo que es bastante interesante que hay muy poca gente que lo ha hecho con distintos grupos de interés y luego que hay tantísima gente que no ha tenido tiempo todavía. Y perdona, Catherine, que te corte. Puede ser también porque la gente está esperando, y eso es legítimo, está esperando a tener más información, a que haya un informe de consultoría. A veces es difícil que la gente reme en la misma dirección. A lo mejor no tienen la información de Nairobi, no lo sé, hay muchas razones posibles. Muy bien, pues seguimos con el panel, si te parece, Tim. Un segundito. Está todo en la pantalla bien, ¿verdad? ¿Se han compartido los resultados? ¿Los ha podido ver todo el mundo? Sí, ¿verdad? Sí, me parece que sí. Espero que sí, al menos. Muy bien, pues podemos seguir, Tim. Adelante. Muy bien, pues segunda pregunta para los panelistas. Vamos a ir entrando en harina poquito a poco, profundizando. Les quiero preguntar, ahora que pueden comparar los resultados, sé que bueno, las diferencias pueden ser difíciles de comparar, pero bueno, ya han hecho sus primeros comentarios y ya pueden tener una sensación más o menos de lo que le ha parecido a cada compañero. Pues, ¿cuáles les parecieron las convergencias y divergencias más sólidas? Y si nos pudieran dar uno o dos ejemplos, nos ayudaría mucho para tener a modo de ilustración esa composición del lugar. ¿Dónde están las mayores convergencias y divergencias entre ustedes? Eso sería muy útil. Y nos gustaría entender por qué ha habido convergencias clarísimas y divergencias también igual de diáfanas. No sabemos si depende de la región o de qué depende. Así que empezamos sin más dilación con Amber y luego pasamos a Henri, Georgina y Sunil. Gracias. Amber, adelante. Soy la primera, ¿verdad? Bueno, no estaba preparada, pero no importa. Coincido con lo que dijo usted antes. Creo que el arte de tomarse el tiempo para hacerlo es el ejercicio mental para tratar de cuantificar las cosas objetivamente. Y fue muy importante, aunque no estuve de acuerdo. Me pareció muy bueno ver, digamos, un análisis subjetivo presentado al desnudo de manera objetiva, si esto tiene sentido. Agradezco a los colegas. Yo fui la última en revelar lo que había hecho, así que pido disculpas. Creo que hay tres observaciones
que podría hacer acerca de las posibles convergencias y divergencias. Me pareció muy interesante una opción que es muy atractiva, que es la 3.2, que habla de multilaterales y otros criterios, no pagar por el acceso a los datos, pero por ejemplo, el modelo basado en la nube que aparece bajo 3.2 y también la cuestión de la certificación o el sello que también aparece bajo esa opción me pareció muy interesante. Es una zona para explorar. Y algunos panelistas dijeron, no sé muy bien qué representa esto. Y me pareció muy interesante. Una de las columnas favoritas no se pudo ni siquiera evaluar porque no quedaba en claro qué significaba la opción, lo que me muestra que es necesario seguir debatiendo el tema. Creo que me sentí muy confundida al ver las respuestas sobre búsqueda de la jurisdicción más barata, porque sin duda eso ocurre. Algunos dicen, no hay ningún problema, pero ¿cómo es posible esto? Pensé. Cuando pensamos en esto de buscar la jurisdicción más barata desde un punto de vista nacional, no tanto desde el punto de vista científico, me parece evidente que si tomamos un camino bilateral, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, buena parte del norte de Europa, esos países no van a regular la DSI, entonces yo puedo buscar la jurisdicción más conveniente y uso solamente la de Alemania con mecanismos bilaterales que me lo hacen más fácil. Pero entonces, ¿cómo es? ¿Voy a regular toda la DSI de mi país y elijo la jurisdicción que más me convenga? Me parece que eso podría estar en el origen de esa confusión, pero es apenas una hipótesis. Y creo que otros orígenes de la confusión podrían estar en ¿qué significan las condiciones mutuamente acordadas globales? ¿Eso es cuando se produce un cambio en los términos y condiciones o quiere referirse a una licencia o a alguna otra cosa? ¿Hay un margen de maniobra que permite una interpretación? Esas serían mis observaciones sobre el particular. Gracias. Amber, Henri, por favor. Gracias, Tim. Una evaluación convergente para mí está relacionada con la opción 4. Todos coincidimos que debería ser un objetivo transversal en lugar de una opción. Traté de evaluar la matriz no con los ojos de un regulador, como cabía esperar, sino traté de evaluarla desde el punto de vista de alguien que está preocupado por esta cuestión. Uno, que el uso sostenible siga ocurriendo con un entorno regulatorio equilibrado, donde converjan las expectativas de los reguladores y los regulados con objetivos comunes, y teniendo en cuenta las matrices de otros colegas y panelistas y de Brasil y de otras partes, me di cuenta de que es obvio, hay convergencia de las intenciones, pero las expectativas de cómo lograrlas, ahí es donde están las diferencias. Y además, en otras evaluaciones, esto nos muestra la posición del interesado que respondió. Si cada uno de los interesados completa la matriz basándose solo en sus expectativas y suposiciones, el sesgo del sector al que pertenecemos va a tener que hacer una evaluación que nos permita identificar qué es lo que sería eficiente para lograr nuestros objetivos comunes, que son conservar la biodiversidad, uso sostenible, generar valores y beneficios, promover la conservación. En síntesis, creo que sería muy interesante librarse de la mirada sectorial y tratar de completar la matriz para responder a una pregunta más fundamental, no cómo evaluar los criterios para promover la opción que más me conviene a mí y a mi grupo de interés, sino cómo evaluar las opciones de políticas sobre la base del interés común, para que tratemos de equilibrar las expectativas individuales y sectoriales para regirnos por la empatía respecto de las opciones con las que tenemos divergencias. Es importante evaluar esto desde la perspectiva de qué es lo que facilita mejor la conservación de la biodiversidad, proteger la naturaleza, es decir, a todos nosotros. En síntesis, sugiero
que tratemos de acercarnos a los 3 objetivos de la convención y tener en cuenta la mirada general de la otredad, de la empatía. Muchas gracias. Muy interesantes sus observaciones. Georgina. Muchas gracias. Me voy a centrar en los aspectos metodológicos de la divergencia y la convergencia. Y voy a comenzar con la divergencia. Para mí fue muy interesante ver los distintos tipos de calificación. 2 utilizaron criterios cualitativos y los otros 2 cuantitativos, aunque la matriz está diseñada para un análisis cuantitativo. Pero esto me demuestra que hay enfoques diferentes respecto de la matriz que se basan en diferentes factores, tipo de información, nivel de incertidumbre, uso de diferentes parámetros, etc. Y ahora, en relación con las convergencias, algunos parámetros se rigieron por valores o dentro de una serie de valores cuantitativos o indicados parcialmente. Por ejemplo, no es una tendencia, sino un ejemplo. Así se evaluó la posibilidad de presentar beneficios predecibles de carácter no monetario. Quizás este valor se asignó porque este criterio en particular dependería de la manera en que el sistema y la opción de políticas de la DCI se establecería y de qué manera van a operar los actores, digamos. Esto, por encima de todo, muestra que no hay una calificación muy clara y separada para cada uno de los criterios. Otro aspecto que me pareció interesante, que hay criterios que fueron calificados como poco claros o poco definidos. No fue una tendencia común, pero hubo criterios que incluyeron este tipo de valoración. Por ejemplo, si podrían ser aplicados de manera oportuna, si facilitan la participación en los beneficios, el acceso a las bases de datos públicas deberían permanecer abiertas. Lo digo como ejemplo. Y me parece que esto indica que tal vez no tengamos toda la información que necesitamos para calificar alguno de estos criterios de una manera clara y nos sentimos más seguros algunos, dejando signos de pregunta. Esto subraya la importancia de completar la matriz utilizando otros instrumentos complementarios, pero también a través de un enfoque interdisciplinario, siguiendo lo que se ha venido subrayando, lo que subrayó Henry, la otredad, considerar la otredad. Y otro aspecto que quisiera mencionar es el uso de la opción no aplicable para diferentes criterios, lo que subraya la necesidad de complementar los diferentes elementos de las opciones, porque quizás una opción no contenga todos los elementos que consideramos favorables para aplicar de manera exhaustiva la opción de políticas de la DSI. Muchas gracias, Georgina. Sunil. Gracias. Antes de comenzar a hablar sobre estas convergencias o divergencias, traté de ver si hay algún parámetro, por ejemplo, que se aplique en las diferentes columnas o al final de las líneas. Si hay algún parámetro, lo estoy haciendo porque pensaba cuáles serían los criterios, si lo mismo se refleja en todos los criterios o no tengo todos los detalles técnicos, así que hice ese proceso de análisis y he visto que hay una correlación entre cómo comencé y cómo eso va a influir lo que voy a ir diciendo en los otros criterios. Eso solo se puede hacer si me centro específicamente en una determinada industria, digamos, o modelo de intercambio. Si no, en este momento por lo menos es difícil. En cuanto a las convergencias,
Otros oradores mencionaron que las convergencias entre las opciones se refirieron a eso. Yo voy a presentar convergencias según los criterios. ¿Cuáles son los criterios en los que llegamos a una convergencia? Es interesante, son los que ya mencioné. Por ejemplo, acceso abierto, hubo convergencia entre 3. Acceso abierto, claridad y certidumbre jurídica, costo y posibilidad de ser usado en el futuro. Ahí hubo convergencia, hubo, bueno, por lo menos relativamente, como dijo Georgina, 2 presentamos calificaciones cualitativas y 2 cuantitativas, pero de todos modos hubo convergencia en esto. Y creo que el motivo, y lo digo porque me preguntaba por qué había ocurrido esto, es porque creo, conscientemente o no, estábamos tratando de ver cuál era el punto de activación para la participación en los beneficios. En la opción 2, quería saber, en un caso en que no hay activación para la participación en los beneficios, y en las otras opciones sí, el acceso es el punto de activación. Si esto rige la decisión, se produce la convergencia. Y es muy importante que antes de completar esta matriz, sepamos exactamente qué es lo que hace que pensemos de una determinada manera y contemplar otras cosas a partir de allí. Pero esa fue mi observación. Muchas gracias, Sunil. Vamos a pasar ahora a la segunda encuesta que va a hacer Catherine. Quiero decir algo muy brevemente. En mi experiencia como negociador en ámbitos multilaterales internacionales, cuando pienso en esas experiencias, buena parte de ellas estuvieron relacionadas desde el punto de vista táctico o estratégico en subrayar las diferencias. Y ustedes 4 han confirmado para mí que la matriz puede servir para eso, pero también para recordarnos cuando existe la posibilidad, como dijo Henry, de lograr una convergencia en las intenciones, y también habló de la empatía. Confieso, durante un tiempo tuve una fantasía, pero no se la dije a nadie, creo, una fantasía en la que lográramos convocar una reunión a puertas cerradas o no cerradas, no solamente con negociadores y funcionarios gubernamentales, sino personas interesadas y, ante todo, pueblos indígenas, y que cada uno asuma el papel de otro. O sea, invitar a la gente a ponerse en la piel de otro. Por ejemplo, un vocero de la industria o un industrialista trate de ser una persona de un pueblo indígena, intercambiar papeles. Creo que eso sería muy útil. Y si yo estuviese encargado, eso es lo que yo haría con los negociadores en algún momento. No les gustaría nada, estoy seguro. Esa es mi fantasía. Esa es mi fantasía de la DSI. Me alegro de que el chat no esté abierto para todos, porque empezaría a usar las fantasías de otros. Pero bueno, quería compartir esta idea. Catherine. Gracias. Yannick, aquí tenemos la segunda pregunta. ¿Quién debería usar la matriz y con qué propósito, a su juicio? Esta es una pregunta de opciones múltiples. Pueden elegir más de una. La primera es, ¿la podrían usar expertos neutrales para efectuar una evaluación robusta? Segundo, la podrían usar negociadores para identificar convergencias y divergencias. La tercera, la podría usar cualquiera como instrumento para la reflexión. Y la cuarta es, la podrían usar múltiples interesados como base para un debate colectivo. Les doy algunos minutos, ya que tienen para elegir más de una, pueden elegir más de una.
Ya llegamos al 50%. Vamos a tratar de llegar al 70%. Estamos en el 60%. Me interesa muchísimo ver el resultado. Vamos a esperar un poquito más. 68%, casi. 1, 2, 3 personas más y llegamos al 70%. Vamos. Uno más. Nos quedamos con el 69% y acá tenemos los resultados. Le paso el micrófono a Tim para que comente los resultados. Puedo decir algo positivo, en verdad. Me parece alentador que la mayor proporción de los que respondieron haya subrayado la necesidad de una discusión colectiva y con múltiples interesados. Yo personalmente interpreto esto en el sentido de que la gente piensa que una diversidad de personas, o mejor dicho, un debate con una diversidad de personas sería útil. Y creo que es efectivamente así, pero hay una proporción de todos modos elevada que contempla la matriz como algo diferente, y eso también es bueno. Hay una amplia gama de respuestas. Ninguna de las opciones, de las 4 opciones que tenemos acá, recibió muy pocas respuestas favorables. Creo que hay entonces diferentes maneras de utilizar la matriz y la gente lo hizo ver en esta encuesta. Pero en particular la respuesta sobre la discusión colectiva recibió una mayoría de votos. Quizás, Amber me lo recordó, quizás para aclarar si la gente puede brindar múltiples respuestas, quería saber si eso quedó claro. Sí, existía la posibilidad de dar más de una respuesta. Creo que lo dice también en la pantalla, ¿verdad? Hay personas que pensaron que podían utilizarlo para diferentes propósitos. Muy bien. Tim nuevamente tiene la palabra para la siguiente ronda de preguntas y dejamos de compartir la encuesta en la pantalla. Una vez más, una encuesta muy interesante y gracias a todos por responder. Quizás en la próxima podamos llegar al 80%. Muy bien, ahora viene la siguiente pregunta para los panelistas. Es así. A su juicio, ¿cuáles son las consecuencias si un criterio recibe una calificación muy alta o muy baja en cualquier opción de políticas? ¿Cuáles son las consecuencias si un criterio recibe una calificación muy alta o muy baja en cualquier opción de normativas? Esto podría parecer una pregunta simple y hasta demasiado simple, pero me parece que es crucial, no solo para los panelistas, sino en términos globales para los gobiernos, los pueblos indígenas y los interesados. Creo que sería útil que citaran algunos ejemplos que hayan extraído del proceso de completar la matriz y de comparar notas con los demás panelistas. Vamos a comenzar con Henri, luego Georgina, luego Sunil y finalmente Amber. Henri, por favor. Gracias por la pregunta. Después de reflexionar, lo que captó mi atención fue que en mi matriz la opción 0 y la 5 tuvieron 0 en diferentes criterios. Y no califiqué en ninguno de los subcriterios de la D coherente y adaptable, y la segunda recibió 0 en el criterio A
efectivo para lograr los objetivos. Yo sugeriría que las opciones que no reciben puntuación en cualquiera de las opciones o que tienen una calificación mínima en criterios fundamentales como posibilidad de contribuir a la conservación o facilitar la innovación en la investigación deberían ser eliminadas. Las mejor evaluadas fueron las que a mi juicio responden mejor a la realidad de los hechos. O sea, la idea de un contrato mundial estandarizado a través de un sistema internacional que facilite el acceso directo a los beneficios por parte de los pueblos indígenas y que promuevan la conservación. Las opciones que contienen más detalles, como dijo Sunil, tuvieron calificaciones muy altas, como la 2.2 y la 6, lo que demuestra además la incidencia que tiene la participación en los beneficios y también sugieren un mecanismo mundial presenta un panorama más concreto para poder ser evaluado según los distintos criterios. Para finalizar, quizás algunas opciones sean anacrónicas, como el statu quo, la no participación en los beneficios, la regulación individual, o las que sugieren regular técnicas y no resultados. Parecen estar en los extremos de la gradiente, en tanto que las que promueven acuerdos internacionales y una implementación multilateral parecen ser más equilibradas. Como dijo Siddhartha Gautama, que escuchó a un músico que les hablaba a sus alumnos y le dijo, si apretás demasiado las cuerdas se van a romper, si están muy flojas no van a funcionar. Nosotros también tenemos que buscar afinar, porque si estiramos demasiado la cuerda, se rompe la confianza, pero si no ajustamos la cuerda de la participación en los beneficios, las notas no van a salir bien y no van a responder a la música de la conservación de la biodiversidad. Una manera muy elegante de presentarlo. Georgina. Mi respuesta no va a ser tan poética ni tan amplia como la de Henri. Me voy a centrar en las consecuencias de la matriz como instrumento para analizar las opciones de política de la DSI y no en su posibilidad de brindar respuestas acerca de las opciones propiamente dichas. Sigo este enfoque de conformidad con mis comentarios anteriores sobre las dificultades que presenta la matriz y los subcriterios que a mi juicio tampoco aparecen todavía. Algunas de estas consecuencias metodológicas son, por ejemplo, que el proceso de análisis de las distintas opciones sería más amplio si utilizara un enfoque o diferentes enfoques. No muchísimos, pero por lo menos algunos que de manera colectiva incorporen diversos elementos. Varios elementos pertinentes de la DSI, teniendo en cuenta los objetivos del Convenio de la Diversidad Biológica y del Protocolo de Nagoya. Una segunda consecuencia, a mi juicio, es que el proceso de análisis de estas opciones de políticas requieren actores de diferentes sectores. Y por último, este proceso al que me refiero, que tiene que ser multisectorial, interdisciplinario y más inclusivo, naturalmente, también tiene que tener en cuenta el contexto y las prioridades nacionales para que también pueda funcionar a nivel nacional y local. Y a partir de allí, llevarlo a una escala de implementación más amplia. Muchas gracias. Muchas gracias, Georgina. Sunil. Gracias, Tim. En verdad, cuando empecé a completar la matriz y a consultar con los colegas, como dijo Georgina,
Inicialmente nos habíamos centrado mucho en la opción no aplicable o no corresponde. Pensamos que quizás no sabríamos demasiado sobre el tema y luego me di cuenta lentamente que hay un sesgo subjetivo que no responde a que no sabemos. Cuando empezamos a saber más y a conocer más detalles, con más conocimientos y más experiencias, esto nos va a sesgar hacia una opción. Y quiero explicarlo. Si yo tengo en cuenta mi experiencia, por ejemplo, en un determinado aspecto y luego trabajar con diferentes bases de datos, voy a saber exactamente cuáles son las dificultades y los retos que tenemos en materia técnica. Por otro lado, si estoy en la negociación como representante de comunidades, voy a saber que algunas de estas cosas ni siquiera responden. Si tenemos en cuenta las necesidades, algunas de ellas ni siquiera tienen en cuenta esas necesidades. Y si soy un industrialista, por ejemplo, un representante de la industria, mejor dicho, voy a ver que esto se complica porque los detalles, los pormenores de trabajar con distintos países que tienen diferentes legislaciones, quizás eso no se pueda resolver de una sola manera. Estos sesgos de ir conociendo en detalle lleva a que se califique en un sentido y no en el otro. Y creo que una observación muy importante para mí es que la opción número 6, un impuesto del 1% para el uso de los recursos genéticos, me pareció muy interesante porque significa que a todos nos gustaría que todo pasara a los encargados de la contabilidad y los gestores y que nos tendríamos que centrar en el uso de los recursos genéticos, porque cuando se da esa opción del 1%, estamos diciendo, muy bien, nos estamos centrando en el acceso y no tanto en qué momento, qué está ocurriendo, en qué punto, etcétera. Me pareció muy interesante. Cada vez que elegimos la opción número 6, lo que estamos haciendo es transferir la responsabilidad a otro lado. Es la solución del 1%. Muy interesante, gracias. Amber. Estoy de acuerdo con lo que dijo Henry, pero quizás podría agregar alguna observación específica. De hecho, uno de los criterios horizontales que más me ha sorprendido es la distribución de beneficios no pecuniarios, no monetarios. Creo que ahí se me vino a la cabeza un gran interrogante y pensé, pero ¿aquí se refiere a bases de datos? No sé a qué tipo de opciones son no monetarias. No sé qué tipo de autoridades querrían hablar de la distribución de beneficios no monetarios. A mí por lo menos me ha sorprendido mucho. Se lo planteé a algunos compañeros y también les sorprendió. ¿A qué nos referimos? Como a que tengan un carácter abierto las bases de datos, pero eso es uno de los demás criterios. Pero sí que cabría dentro del paraguas de la distribución de beneficios no monetarios. Pero si ya tenemos eso como un criterio, ¿cuáles serían entonces esos beneficios no pecuniarios? No lo sé. Muy difícil. Pero en el contexto de la DSI, creo que es bastante difícil encontrar ese tipo de beneficios. A mí por lo menos me ha costado mucho. A lo mejor, como la cuestión de los beneficios monetarios es tan peliaguda, pues entiendo que han podido introducir este otro criterio, pero a mí me costó mucho entender a qué se refería. Y la otra tendencia, a ver, como Georgina ha planteado algunas proporciones cuantitativas, pues bueno, nos podemos poner más o menos de acuerdo en los porcentajes.
Pero si tratamos la DSI como recursos genéticos, me parece que esa opción no funciona. Sería algo muy débil para todos nosotros. Creo que por lo menos tratar la DSI como un recurso genético, eso plantea muchos problemas técnicos. Sería difícil de comprender para las distintas comunidades el hecho de que la información se trate del mismo modo, en pie de igualdad que los recursos en sí. Ahí vemos desde luego un gran escollo. Y lo dejo ahí. Eso es lo que me ha venido ahora a la cabeza. Muchas gracias a todos. Ya ven, es muy difícil. Me estoy mordiendo mucho la lengua y no voy a dar mi opinión, pero muy interesante. Bueno, en mi trabajo con Miguel, yo he estudiado las conexiones entre las normativas a nivel internacional, su implantación sobre el terreno y las divergencias en el camino desde lo internacional hacia lo local, incluso también a nivel nacional. Y basándome en mi trabajo y en mi experiencia, el vínculo entre lo internacional y lo local o nacional es muy débil muchas veces. Dependerá quizás del lugar de origen de cada uno, de qué se dedique, pero creo que si queremos que haya políticas que tengan éxito, para que afecten a la gente real con problemas reales, pues ahí es extremadamente importante que el vínculo exista. Por eso, insisto, tiene que haber una conversación colectiva en torno a la información digital sobre secuencias. No porque sea complicadísima o porque haya un amplio abanico de opiniones, sino porque hay soluciones de verdad encima de la mesa que se pueden elegir. Y ahí hay que incluir en esa conversación a quienes van a aplicar las políticas, a las distintas comunidades, etcétera. Por eso es importante abrir la puerta de esta conversación a muchas partes interesadas. Y bueno, creo que sin más dilación podemos pasar ya a la siguiente pregunta. Esta vez no para el público, sino que vamos a seguir hablando con los panelistas y vamos a dejar la última pregunta para el público para el final. Pasamos, por tanto, a esta cuarta pregunta para los miembros del panel. Bien, pues para esta última pregunta les planteamos lo siguiente. Es predecible, creo yo. ¿Qué conclusiones han extraído a partir de este ejercicio por lo que respecta al modelo de preferencia para ustedes? Ya sea una opción pura de la matriz o un modelo híbrido, o a lo mejor algún modelo completamente distinto que a su juicio sea más idóneo para abordar la DSI. Puede parecer una pregunta ingenua, quizás, pero creo que es interesante para poder mostrar las presuposiciones que traemos todos con nosotros. Empezamos con Georgina, luego Sunil, después Amber y luego Angie. Y al final terminaremos con la pregunta, la última para el público. Georgina. Gracias, Tim. Bien, déjame que comente algo en específico sobre lo que acabas de decir. A mí me gustan algunos elementos de las opciones sobre políticas que aparecen en la matriz. Pero algunas opciones me han parecido poco factibles porque la DSI, por su naturaleza, pues es que la implementación de la DSI tiene que ser muy matizada y hay que complementarla con elementos de otras opciones. No hay ninguna opción pura que me parezca la solución correcta. Por eso creo que hay que caminar hacia una regulación más híbrida, más flexible, pero que a la vez sea factible y justa y eficaz para alcanzar los objetivos relacionados con el convenio sobre la diversidad biológica. Pero dicho eso, mis conclusiones personales son las siguientes. Para mí la matriz es un ejercicio muy interesante, desde luego. Hemos perdido por un momento a Georgina, pero desde luego creo que la matriz se beneficiaría de nuevas aportaciones colectivas, si se produjera ese debate colectivo que ha mencionado Tim, para poder dar cumplida respuesta a las preguntas que se plantean en la matriz. Una segunda reflexión para mí sería que no todos los criterios de la matriz
están al mismo nivel de relevancia, de importancia. No me parece que sean igual de importantes para los 4 panelistas de hoy y ni siquiera por países, por distintos actores, distintos agentes. Y por eso insisto en que a la matriz le vendría muy bien complementarse con otras herramientas y otros enfoques para poder llevar a cabo un análisis más exhaustivo de las opciones en torno a las políticas sobre DSI. En ese sentido, para mí, ya digo, la matriz es interesante, es una herramienta interesante que te ayuda a reflexionar. Mejor para reflexionar que para un proceso de toma de decisiones, me parece a mí. Porque creo que para la toma de decisiones tiene que haber más herramientas que sirvan de complemento para poder implicar a más agentes y para que nos pueda ayudar a avanzar con una mayor eficiencia y cumplir los objetivos del Convenio sobre la Diversidad Biológica. Gracias. Y de nuevo ha sido una experiencia fantástica poder compartir mis reflexiones en torno a este ejercicio con ustedes. Gracias, Georgina. Bueno, gracias por acabar con optimismo tu intervención, Georgina. Entiendo entonces que aún hay que darle alguna vuelta a la matriz. Sunil, adelante. Bien. En un primer momento, para mí la opción 4 es la más destacable, donde dice que hay que progresar en lo que se refiere al apoyo tecnológico y de investigación. Creo que la opción 4 es tan importante que no debería estar como una opción única, sino que debería estar como sustrato del resto de opciones, porque por su cuenta la tecnología nunca es una opción de por sí, tiene que ser complementaria. En mi experiencia, no tenemos, por ejemplo, no hemos tenido mucho éxito a la hora de aplicar esta justicia y esta eficacia en negociaciones internacionales como la del TIRFA, porque me parece que en esas negociaciones las opiniones han sido más uniformes. Sin embargo, con el convenio hay un abanico más amplio de opiniones. Hay muchas barreras, muchas dificultades. Georgina ha mencionado algunas de ellas. Y en esas divergencias, pues me parece que un enfoque único nunca funcionaría. De hecho, solamente, en mi opinión, será útil dar un marco incluyendo distintas opciones. Por ejemplo, aquí tienen ustedes 3 opciones que pueden mezclar y crear un modelo híbrido. Y ahí se podría encontrar un modelo de convergencia que pueda ser útil para todo el mundo, aplicando esto de aquí, esto de allá. Y ayudaría desde luego a dedicar de mejor manera los fondos disponibles. Luego tenemos la opción 2, donde puede haber un contrato a nivel nacional o un contrato a nivel internacional. Creo que la parte contratante debería tener la opción de acceder no a uno o a otro, sino a ambas cosas, al plano internacional o al plano nacional. Porque, por ejemplo, si hay un recurso genético que es endémico de un país, pues el contrato tiene que ser distinto al que puede haber con los recursos biológicos a nivel planetario. Por esos países tienen que tener acceso a otras opciones. El principio tiene que ser común, eso sí. Es decir, cómo se abordan los beneficios para este recurso en concreto. Eso tiene que ser un principio común, pero luego los detalles varían. Ahí es donde hay que ampliar la variedad de opciones. Mi segunda conclusión es que debemos aprender un poquito de lo que está ocurriendo en la OMC. A lo mejor ya saben ustedes a qué me refiero. Porque la OMC se basa en un acuerdo multilateral, pero dentro de ese marco de acuerdos multilaterales tenemos acuerdos bilaterales y acuerdos regionales. Y esa posibilidad siempre está ahí. Podemos aportar un marco general y ver cómo funciona. Como ha dicho Georgina, yo creo que todos podemos sumarnos a lo dicho por ella. Creo que hay que dar más flexibilidad. Y no de que
perderse en las ramas de lo filosófico. Lo que hay que decir es, mira, pues tenemos esta opción y esta otra, y buscando un equilibrio entre estas dos conseguimos algo. Hay que ir a lo concreto, a lo específico, pero tiene que ser, desde luego, un modelo híbrido. Gracias. Gracias, Sunil. Percepciones muy válidas, muy útiles, y entiendo que nos comentas que hay que tener un cuadro de decisiones que incluya flexibilidad y con un amplio abanico de herramientas disponibles. Creo que sí, creo que puede estar muy bien. Buscar la flexibilidad y que de aquí surjan enfoques que nos vayan haciendo aprender. Desde luego están poniendo ustedes ideas muy interesantes encima de la mesa y son comentarios muy útiles. Gracias. ¿A quién le toca ahora? Amber, adelante. Bueno, estoy un poquito en desacuerdo con lo dicho por Sunil. Bueno, de hecho estoy en desacuerdo en bastantes cosas, porque mi impresión en torno al modelo híbrido, al menos ahora mismo, basándome en mis primeros comentarios, es la siguiente. Bueno, hablamos de un tema un poquito complicado y cada una de las opciones están infradesarrolladas por su propia naturaleza. Claro, luego hay que darles desarrollo. Cada opción nos sirve para una parte de nuestro análisis, eso es así, y en un mundo ideal, la idea sería elegir una de esas opciones, optar por una de ellas y luego desarrollarla al máximo. Y eso sería una tarea ingente, dificilísima, bastante ardua. ¿Qué ocurre si vamos por la opción híbrida? Pues en ese caso estaríamos incrementando de forma exponencial la complejidad y hay que ser disciplinados en este tema. Por lo menos en el ámbito en el que yo trabajo, bueno, puedo poner el ejemplo de los niños. Los niños quieren todos los juguetes porque les gustan y porque son niños y son así. Y creo que con la DSI pasa un poco lo mismo, como que queremos tener todas las opciones disponibles, porque queremos las opciones que nos den el máximo de placer y que nos sirvan porque, bueno, pues que es lo que necesitamos como investigadores. Pero pensemos en la complejidad intelectual de este ejercicio, no ya entrando en lo que puede implicar una negociación internacional. Ahí se abre un abismo, ¿verdad? Por eso a mí un modelo híbrido es bastante poco útil. Hay que intentar reducir un poquito el número de enfoques posibles, porque si no, estaríamos constantemente como la pescadilla que se muerde la cola, no llegaríamos a ningún punto en común. Las conclusiones de este ejercicio de rellenar la matriz, bueno, a lo mejor no estoy diciendo algo que sea muy atractivo, pero creo que no hay ninguna opción que sea interesante para todo el mundo, pero de cara a la implementación hay que acotar un poquito. Quizás la opción 3, sobre todo el 3.1 y 3.2, pues para mí eso sería lo más importante que habría que desarrollar, partir de ahí y ver a dónde se llega. A lo mejor es por donde trabajo, por donde vivo, por lo que hago día a día, pero creo que esa parte de la matriz es la que más me ayudaría. Aportaríamos ahí la intuición y creo que desde luego serviría para incluir las ideas que se han recopilado en este webinario. Gracias a los organizadores, desde luego una tarea peliaguda la de organizarlo y estoy muy agradecida. Gracias a Georgina, a Henri y a Sunil por la valentía mostrada a la hora de compartir sus comentarios y un placer tener esta diversidad de opiniones en el panel. Thank you very much, Amber. Henri, Gracias a ti, Amber. Luego, Henri, te toca al final. Henri, adelante. Bueno, mi conclusión es que la combinación de opciones que se debe adoptar debe servir para funcionar de forma democrática y transparente. Necesitamos una opción que incluya la participación de todas las partes implicadas para poder dar cumplida respuesta a las distintas expectativas de todo el mundo. Además, las opciones deben ser eficaces y responder, como digo, a las expectativas creadas. Y para mí, las opciones multilaterales son las que cumplen mejor el cometido.
creo que tiene que haber un órgano o una negociación a nivel internacional sobre DSI que simplifique este tema y que le dé coherencia a la adaptación de las políticas. Esta matriz global, este proceso global, tiene que abrir la puerta a distintos organismos multilaterales y también hablar de un uso de la DSI en zonas no territoriales como por ejemplo la Antártida, etcétera. Y también que abarque las situaciones en las que el país de origen de la DSI se conoce, es decir, los beneficios de la comercialización de los bienes en los que se haya utilizado la DSI pues podrían regirse por este organismo global con un carácter planetario, con un carácter de gobernanza multilateral internacional que aporte transparencia, seguridad jurídica y confianza en el reparto de beneficios. Y cuando hablo de una opción multilateral me refiero a múltiples partes interesadas que participen tanto en la creación de normativas como en el acceso y distribución de beneficios. Con acceso a las bases de datos tendrían que estar representados también las empresas y los consumidores, con un papel protagonista en el diseño de la política y en la gobernanza en sí. En conclusión, creo que todas las partes implicadas, y no solo las partes del convenio, tienen que sentirse partícipes de las expectativas que han surgido en torno a la DSI. Y ahí necesitamos abarcar todo el espectro de la DSI, porque si garantizamos el acceso directo a la DSI, estamos haciendo algo tan importante como dando eficiencia a la financiación para la conservación de los recursos genéticos. Y ambas cosas tienen que hacerse a través de procesos simplificados basados en la otredad, en la justicia. Y sin más, les doy las gracias por haberme permitido compartir mi parecer. Gracias, Henri. Desde luego es un gran reto, insisto, no responder a esas percepciones tan importantes, tan concluyentes que han puesto encima de la mesa. Pero una cosa que me ha venido a la cabeza y que me inquieta en cierto modo es que siempre está el riesgo, y eso siempre surge, o surgió mucho, por ejemplo, en las negociaciones del protocolo de Nagoya, y creo que también en el protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, pues siempre las jurisdicciones siempre han sido un punto de preocupación. Cuando se intentan elaborar políticas globales hay que tener eso muy en cuenta, las distintas jurisdicciones. Pero en cualquier caso, creo que todos ustedes han mencionado otros foros que pueden ser interesantes donde llevar esta conversación. El CDB, desde luego, puede tener mucho peso ahí. La OMPI, por ejemplo, la OMS, son organismos que pueden tener su pertinencia en esta conversación, en este debate. Y se abre ahora una charla colectiva necesaria. No digo que esa es mi preferencia, pero creo que sí que hay que, por lo menos, empezar a hablar en torno a este tema, sobre todo en el contexto de la DSI, hay que tener ese tipo de conversación colectiva. Bien, pues sin más, pasamos a la última pregunta para el público. Catherine, adelante. Muchas gracias, Tim. Voy a leerlo, pero ya les digo que esta no es la evaluación del webinario. Ojo, es la tercera pregunta que les hacemos en torno a lo que han podido escuchar en el webinario. La pregunta dice, habiendo escuchado todo esto, ¿ha cambiado su opinión en torno a la matriz? Y hay 6 opciones, solo pueden elegir una. La primera es, ahora creo que la matriz es más útil. La segunda es, ahora creo que es menos útil. La tercera es, ahora creo que la matriz es más clara y es más accesible. La cuarta es, pues mi opinión no ha cambiado en absoluto. La quinta es, estoy más confuso que antes. Y la última es, no sé, no sé qué pensar. Respondan. Uy, me encantaría que los panelistas pudiéramos contestar también, comenta Tim.
Bien, justo hemos tenido debates internos acerca de si en esta última pregunta queríamos dar una opción múltiple para responder o una opción única, pero al final la opción múltiple seguro que iba a incluir la de ahora estoy más confundido que antes, así que hemos decidido decantarnos por la opción única. Adelante. Tenemos una participación del 69%, 70% y subiendo. Damos algún segundo más. Bien, pues hasta ahí. Veamos las respuestas. Tim, ¿qué te parece? I'm just thinking. I don't see it. Uy, estoy pensando. I don't see it here. Hang on. No, it seems to have disappeared on my ¿No screen. lo ves, Tim? No, ha desaparecido de mi pantalla. Bueno, pues puedo dar yo mis impresiones, dice Katrin. Pues pocas personas ahora piensan que la matriz es más o menos útil. Hay pocas respuestas en ese sentido. Hay también pocas personas que están más confusas que antes. No está mal, ¿no? Porque en un webinario de este tipo, pues a veces puede ser ese el resultado inesperado. Y luego hay muchas personas, 24 de 94, que ahora creen que la matriz está más clara y que es un proceso más accesible. Pero la respuesta que he recibido más votos, 29 personas de 94, pues también nos da que pensar. Casi 30 personas han dicho que su opinión no ha cambiado en absoluto en torno a la matriz. Y luego la tercera opción con más votos ha sido la de no sé qué pensar, todavía no me he decidido. Bien, pues ahí tenemos material para reflexionar. En fin, resultados dispares, pero en principio más gente piensa que ahora la matriz está más clara o no ha cambiado su opinión o no se han decidido, todavía no saben qué pensar. No, I want to. ¿Qué te parece, Tim? Bueno, pues te he escuchado muy bien y bueno, yo soy diplomático, ¿qué voy a decir? Y también he sido coach de diplomáticos en el futuro y creo que siempre hay que intentar terminar con optimismo, con un comentario, con un toque positivo. Así que me voy a quedar con lo de que hay más gente a la que le ha parecido bien el webinario y ahora lo tienen más claro, les parece una matriz más accesible. Me quedo con eso, sobre todo. Y no hemos perdido a muchos participantes por el camino a lo largo de estas 2 horas. Eso también es un punto positivo para nosotros. Más adelante haremos una evaluación del webinario y déjenme decirles que ha sido un webinario muy estimulante, para mí interesantísimo, con cierto grado de diversión, ¿por qué no decirlo? Y me ha parecido fascinante, de verdad. Así que estoy muy agradecido a los 4 panelistas por sacar tiempo para rellenar la matriz y comentarnos sus opiniones con mucha valentía, con mucha sinceridad. Así que de verdad, muy agradecido les quedo. Y creo que ha sido un ejercicio en sí bastante fructífero. Gracias por compartir su experiencia. Sin más, creo que pasamos a los comentarios finales de Sunil. Pero muchas gracias. Sí, bueno, gracias a todo el mundo. Ha sido una conversación interesantísima. Incluso ha sido divertido preparar el webinario. Hemos tenido una conversación muy interesante a nivel interno para prepararlo. Gracias por su disponibilidad y por compartir con tanta valentía sus impresiones. Pues directamente le voy a ceder la palabra a mi compañero Suhail Al-Janabi, que también es codirector de la ABS Initiative. Seguramente
Es una cara familiar para muchos de ustedes para que nos hagan los comentarios finales. Adelante, Sohail. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de dónde se encuentren. Bueno, pues tomo el guante de lo dicho por Tim, de que siempre hay que intentar cerrar las cosas con algún comentario positivo, sacando lo positivo de cada proceso, de cada ejercicio. Voy a intentarlo. Bien, pues déjenme decirles que muy interesantes las respuestas a las encuestas del público. Las conclusiones fundamentales se pueden extraer, creo, en la pregunta 2, donde la mayoría de los asistentes han dicho que hay que utilizar la matriz como una herramienta para un debate multilateral y no algo que esté en manos únicamente de expertos independientes. Pues esa es la tarea que tenemos por delante en nuestra iniciativa y otros organismos, la idea de crear, de generar ese espacio para que pueda llevarse a cabo esa conversación multilateral en torno a la matriz. Pese a que el 20% de los asistentes no han tenido tiempo de echarle un vistazo a la matriz y de dedicarle tiempo, la mayoría sí que han visto utilidad en esta matriz de desempeño y, bueno, pues vibra positiva al respecto. Y en la tercera pregunta, pese a que la mayoría ha dicho que no han cambiado su opinión después de este webinario, si sumamos esa respuesta con la de las personas que han dicho que ahora les parece una matriz más accesible, pues eso sirve como un elemento alentador para nosotros para, como digo, generar ese espacio de debate en torno a los elementos que se han planteado hoy, que se han puesto aquí encima de la mesa. Puntos destacados, en mi opinión, después de esta reunión son los siguientes. Una forma de abordar la matriz es hacer una clasificación preliminar de los criterios que cada persona considere más importantes y partir de ahí. Pero bueno, en función de qué criterio puedas elegir como el primero, pues eso te puede influir a la de responder acerca de las otras opciones, ¿no? Y ahí surge la reflexión, ¿cómo podemos abordar este ejercicio de la forma con menos sesgos posible, de la forma menos sesgada, que es difícil, ¿eh? Pues creo que se puede seguir la perspectiva, desde luego, de una parte implicada, de un grupo de interés, pero hay que pensar, en mi opinión, en el bien común, el interés común. ¿Y qué es el interés común? Bueno, pues el interés común puede ser la contribución de la matriz a los objetivos del CDB. Es decir, nos lleva a opciones sobre políticas que ayuden a la consecución de esos objetivos, pues eso es interesante. Habría que destacar en primer lugar los elementos más relevantes para todo el mundo y en ese sentido algunas opciones pueden destacar más que otras o algunas pueden tener menos puntuación que otras, pero me gustaría asimismo comentar que lo que hemos puesto encima de la mesa hoy pues nos muestra un camino hacia adelante y luego existe una clara necesidad de buscar un equilibrio para no estirar demasiado la cuerda o no dejarla laxa. Y ahí es una tarea que tenemos todas por delante. Técnicamente, sin duda, uno de los aspectos complicados es abordar los beneficios monetarios y no monetarios, algo que sin duda también habrá que abordar en un intercambio entre múltiples interesados. Todo eso quizás nos lleve entonces a la conclusión para poder identificar cuál de las opciones es el juguete que más placer nos genera durante más tiempo. A mí también me pareció que este webinario fue sumamente interesante, fue muy activo, fue muy enriquecedor y los aliento ahora
a que aprovechen la propuesta de evaluación. No duden en presentar sugerencias a la iniciativa. Estoy seguro de que no ha de ser esta la última reunión que organiza la iniciativa para abordar la matriz multicriterio y las diferentes opciones. Muchas gracias entonces. Gracias por su paciencia al seguir todo el webinario. Muchas gracias. Gracias, Suhel. Una cosa que quisiera agregar es que, al igual que en webinarios anteriores, este webinario ha sido grabado. No se va a eliminar nada sustantivo, se lo va a publicar en breve y van a recibir información al respecto. Y si les pareció útil, si les resultó provechoso, los aliento a que se guíen por esto, que lo tomen como fuente de inspiración. Una vez más, gracias a todos, a nuestros distinguidos panelistas especialmente, y a Tim como facilitador, también a todos los participantes que han estado aquí con nosotros. Algunos ya se tuvieron que marchar. A los que se van a marchar en un momento, por favor, quédense un minutito más para completar la evaluación, que siempre nos ayuda a mejorar nuestra labor. Con esto, muchas gracias. Esto es todo. Gracias. Adiós. Muchas gracias a los moderadores y los panelistas. Adiós. Muchas gracias. Adiós.